envié la contraseña para que se inscribiera en el campus. Estoy verificando y no todos lo han hecho, ¿verdad? A su correo institucional he enviado la contraseña para que lo puedan hacer. Bueno, ese sería como lo primero, ¿verdad? Que tomen en cuenta eso. Y el segundo aspecto sería de que ahorita, bueno, faltan todavía, hay 85, pero me gustaría que formaran grupos. Grupos, quiero ver, vamos a ver, grupos. Y ese dato sí lo necesito para allá. Vamos a ver, vamos a ver. Serían grupos de 9, ¿verdad? De 9. Eh, Pueden entrar ahorita en contacto para hacer su, su lista de quienes van a participar. Les voy a dar 6 minutos para que ustedes puedan formar sus grupos, ¿verdad? Entonces ahorita, por favor, pónganse en contacto para formar sus grupos. Son las 8:06, quiere decir que a las 8:12 tenemos algo.
¿Cómo va? ¿Ya está? Otra cosa importante que cuando ya hayan completado su grupo de 9 integrantes, por favor, tienen que colocarlo en el foro que está ya habilitado ahí en general en campus. Además de eso, tienen que nombrar un coordinador o coordinadora. La coordinadora o coordinador es la que va a colocar el listado de nombres. Por favor, que esos nombres vayan bien escritos, completos y sin errores de ortografía. ¿Ya están listos? Por favor, vayan colocándolo en el campus. Licenciada, en el Hola. foro tienen que ir los nombres y el carnet. No solamente el nombre, por favor. Ah, vaya, gracias. Completos, completos, por favor. Ya lo vayan colocándolos ya, por favor.
Presente. No, no, no. Ay, no. No, no. Sánchez, Sánchez, no. ¿Ya están listos? Y por mi parte, sí, ya está en el campus, los nombres. Sí, sí, ya lo veo, Clelia. Ya está acá. Vamos a ver, su grupo sería Clarisa, por favor, van diciendo si están, ¿verdad? Clarisa Elizabeth Carranza, Presente. Melissa Abigail Alvarado Urbina, Presente. Ingrid Tatiana Reyes García, Presente. Erika Janet del Cid Rivera, ahí se le fue una R. Presente. Oscar Daniel Cabrera, Presente. muy bien. Saidi Bexabe Ramírez Funes. Presente. Wendy Guadalupe Rivera Guerrero. Presente. Wilber Humberto Rodríguez Hernández. ¿Wilber no está? Bueno, Clelia Guadalupe Martínez Cruz, coordinadora. Muy bien, Clelia. Vamos a ver qué otro grupo. Bueno, en todo caso, creo que ya a estas alturas, que ya llevan un buen tiempo, van a ir al final de la clase, lo vamos a volver a revisar. Y, por supuesto, quiero decirles lo siguiente. Y es que, efectivamente, nos vamos a conocer, ¿verdad? En persona. Entonces, fíjense que, bueno, va a ser mitad y mitad, presencial, semipresencial. Como tenemos el horario de lunes y miércoles, el lunes va a ser virtual todo, pero los días miércoles va a ser presencial. Pero como no podemos llegar todos, yo necesito los grupos porque vamos a trabajar en grupos, ¿verdad? Y bueno, pues cuando ya esté la totalidad de los grupos, por ejemplo, tenemos que llevar
la programación de quiénes van a llegar, pero eso no significa que el resto no va a recibir la clase. La clase siempre va a ser virtual, solo que un grupo va a estar presencial y el otro grupo virtual, alternado, ¿verdad? Por ejemplo, para el 10 de agosto hay un grupo que llega. Eso significa que para el 17 de agosto llega el otro grupo, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir verificando la asistencia de los grupos y según las necesidades también que los grupos presentes, así se va a requerir que estén de manera presencial. Por lo tanto, pues me gustaría que sí entendieran cómo nos vamos a entender, ¿verdad? Todos vamos a recibir la clase. El lunes todos estamos virtual. El miércoles mitad y mitad, ¿verdad? Mitad y mitad. Por supuesto que en la mitad virtual, acuérdense que se genera una asistencia y esa es la que a mí me queda después de la clase. Y la asistencia presencial, pues vamos ahí a hacer una hoja donde va a ser la clase presencial. ¿Hay alguna duda sobre esta primera orientación que estoy dando? Por el momento no, todo entendido. Muy bien, Clelia. Esperaría que sí, ¿verdad? Por favor. Entonces estén atentos al final, a cuando finalicemos esta clase. ¿Quiénes van para el miércoles? De todas formas, el lunes 8 voy a hacer el recordatorio que es quiénes van a estar el miércoles presencial y los demás van a estar en línea y así de manera alternada, ¿verdad? Y según las necesidades que el trabajo vaya requiriendo o los grupos también requieran más atención. Entonces, sí mantengo la modalidad de grupos de trabajo porque realmente hay que hacer un trabajo colectivo y un trabajo individual, ¿verdad? Ya tuvimos la primera experiencia en pedagogía, pues yo esperaría que no se vayan a repetir malos entendidos entre los grupos, pero sí es importante desarrollar esa capacidad. Bien, ahora fíjense que sí es importante que veamos el programa, qué es lo que va a comprender, lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Y como les decía, la primera sesión, hay que estar pendiente del campus porque en el campus también vamos a ir haciendo varias actividades. Eso significa que hoy para la vacación, pues ustedes requieran darle una mirada porque sí vamos a ver qué es lo que se está, digamos, trabajando. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, ¿Lo puede? Sí, Vaya, sí, vaya, está bien. Entonces, aquí está la parte de las generalidades. Está el código. Es importante que se aprendan el código. A veces se los piden. P174, los requisitos, que es pedagogía general. A2 les piden, ¿verdad? ¿Y cuál es la? Bueno, no aparece ahí la que tiene 2 unidades valorativas. Me imagino que debe ser un seminario. Número de horas por ciclo 80, duración 20 semanas. Estas 20 semanas, 16 son de clases y las 2 siguientes es, bueno, una más para finalizar, pero luego entregar las notas y examen de suficiencia. Tiene 4 unidades valorativas, mi nombre, ya lo conoce, el horario va a ser lunes y miércoles. Aquí me faltó haber hecho, le voy a hacer un ajuste de lo presencial, ¿verdad? ¿Cómo es que nos vamos a ir entendiendo? Bueno, pues la descripción de la asignatura está acá. Ahí lo tienen ustedes en el campus y lo pueden abrir también para que vayan viendo. Dice que la asignatura de Psicología de la Educación proporciona a los docentes en formación las competencias que faciliten la comprensión de los procesos psicológicos subyacentes al desarrollo y maduración de cada educando, según la condición en la que se encuentre, así como sus respuestas ante el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, aquí dice que los contenidos que integran este programa se han organizado en 5 unidades de estudios interdependientes. Esta organización obedece a la naturaleza y relación que guardan los diversos contenidos y su secuenciación está toda por la necesidad que se prevé comprender y alcanzar las competencias profesionales de los futuros docentes, ¿verdad? Ahí están los nombres de las unidades. Luego tenemos los objetivos están planteados por unidades. Está la primera que dice proporcionar al docente información, bases teóricas de la psicología y su aplicación en los procesos educativos que le permitan aplicar conocimientos científicos en los diversos contextos mediante metodologías activas. Aquí está ya la primera unidad,
que se llama Introducción a la Psicología, este bloque de contenido, que creo que hoy lo iniciamos ya a estudiar. Eso significa que en el campus también voy a colocar información, como vamos a ir abordando y leyendo todos estos contenidos. La unidad 2, que se llama el desarrollo del niño desde el nacimiento hasta la adolescencia, las bases teóricas del aprendizaje, la motivación y sus efectos en el aprendizaje, diferencias individuales y la educación. Bueno, ya adelantaba aquí un poco la metodología, que es un trabajo colaborativo, un trabajo individual y un trabajo colectivo. Está el sistema de evaluación, que serían parciales 3, cada uno 15, 45%, controles de lectura, exposiciones 20, foro 10, trabajo en campus 15 y total. Y está en la fuente bibliográfica. Bueno, entonces eso sería la parte del programa que estaría... Sí, Diana Michelle. Y en la parte de los parciales serían de manera presencial, por el hecho de que se retome presencial las clases, no sé. Tengo la duda. No lo sé, no lo sé. Yo le voy a avisar en su momento si va a ser presencial o va a ser virtual, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces están así las cosas, lo que se refiere a la parte del programa. No sé si hay alguna otra duda en lo que se refiere al programa. ¿No? Pero por si acaso lo podemos encontrar en el campus, ¿verdad? ¿Cómo dice? No, pero por si el caso lo podríamos encontrar en el campus, le digo. Ya está en el campus. Ustedes pueden revisar y allí está en el campus ya el programa. En el campus, ya les digo, en el campus tenemos, aquí, tenemos, bueno, ahorita en el campus, bueno, ahorita solo Clelia ha puesto su grupo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Entonces acá tenemos siempre, ¿verdad? La información para el uso de las herramientas en el campus, el programa, aquí está el programa y aquí va a aparecer el grupo de trabajo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos aquí el desarrollo de las páginas que vamos a ir trabajando por unidad, pero aquí está ya el programa, ya lo pueden ver ustedes. Bueno, otra de las cosas que creo que es importante es que vamos a iniciar la primera unidad que se llama Introducción a la Psicología, aunque la psicología de la educación ya es algo más especializado, pero el programa pide hacer todo un abordaje de lo que es la psicología, ¿verdad? La psicología como forma general. Entonces, una de las primeras cosas que en este momento vamos a analizar es unos conceptos, ¿verdad? Unos conceptos que van ahorita a ustedes discutir, no discutir, no, van a trabajar de manera individual. Primero van a definir para ustedes qué es la persona, qué es la realidad, ¿verdad? Y qué es la individualidad. 3 palabras. Por favor, tomen nota. Persona, realidad, individualidad. ¿Sí, Dayana? Dayana, tiene levantada la mano. Lo siento, Lee, fue error. Vaya, está bien. Entonces, por favor, trabajando con estos 3 conceptos, que es persona, realidad e individualidad. Son las 8:33, significa entonces que 10 minutos serían 8:40. 8:40 ya tenemos algo. Persona, realidad, individualidad. Cuando ya lo tenga y los que deseen participar, levanten la mano, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita, por favor, trabajando con esos 3 conceptos.
Bien, listo. Vamos a empezar ahorita con el primer concepto que es persona. Por favor, levanten la mano los que van a participar. Hola, hola. Levanten la mano los que van a participar con el primer concepto, persona. Gracias, Linda. Cheribel, ¿quién más? Muy bien, Melissa. Ok, vamos a empezar. Sí, está bien, Clelia. Vamos ahorita a... Okay. Linda, tiene la palabra. Vamos a ahorita a ver sola persona. Sí. Buenos días. Buenos días. Pienso que persona es la personalidad de cada uno de los que tenemos, como también las características. Gracias, Linda. Melissa, Abigail. Sí, para mí persona es como una especie humana, ¿verdad? Ya sea del género masculino o femenino, que tiene ciertas características como la personalidad y el estado de ánimo y entre otras. Gracias a Melissa. Clelia. Buenos días. Buenos días. Para mí el concepto de persona es el concepto de ciudadano regido en las leyes de los países y reconocido mundialmente también como un individuo que conforma la sociedad. Gracias, Clelia. Xiomara. Sí, para mí la persona es un ser racional y consciente de sí mismo, con una identidad propia, inteligencia y voluntad. También puede ser una persona que adquiere derechos y obligaciones. Gracias, Xiomara. Ingrid, Tatiana. Buenos días, licenciada. Buenos días. Para mí, persona es el ser humano o el individuo que está poseyendo una identidad y esta posee características que lo van a distinguir de los demás. Gracias, Ingrid. Manuel, Alejandro. Sí, buenos días. Para Buenos mi días. persona es como todo aquello que somos, ya que todos somos unas personas, y todo eso está regido por nuestro carácter, nuestra personalidad, y cada virtud o defecto que tengamos es lo que es una persona. Gracias, Manuel. Clarisa, Elizabeth. Buenos días, licenciada. Buenos días. Para mí, el que es una persona es un humano autoconsciente y racional, porque nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Gracias, Clarisa. Jonathan Sánchez. Buenos días. Buenos días. Para mí, persona es un ser viviente que tiene la capacidad de desplazarse por sí misma y tiene la debida conciencia, acompañado también de actitudes y diferentes comportamientos. Gracias, Jonathan. Muy bien. Quedamos aquí con este primer bloque sobre el concepto de persona. Fíjense que cuando justo pensamos en eso, estamos pensando en nosotros. Nosotros, todo este grupo, son personas. Por supuesto que toda la experiencia que se va acumulando en la vida individual de cada uno de nosotros tiene que ver con esa parte de acompañamiento de la familia, del sistema educativo, y además de eso vamos teniendo todo un proceso evolutivo, biológico, y que nos hace pasar por diferentes etapas. A partir de ello, significa que, bueno, ¿qué en esencia son las personas? Bueno, me parece que los elementos que este primer grupo de compañeros manifiesta, ¿verdad? De que persona corresponde a esa categoría de la especie humana y que se identifica entre hombres y mujeres. Muy bien. Además de esa configuración que tenemos cada uno de nosotros, tenemos una existencia física, ¿verdad? Y esa existencia física nos hace nosotros desarrollar capacidades intelectuales, capacidades y destrezas que nos permiten movernos, desplazarnos y transformar o hacer cosas. Pero otra de las cosas importantes es que somos libres, ¿verdad? Somos libres y podemos tomar decisiones.
Ese proceso de tomar decisiones significa entonces que ¿a qué nos lleva a nosotros? A poder ser autónomos, a poder hacer o más bien resolver situaciones que se nos presentan de cualquier naturaleza. Y esto pasa en todo el ciclo de vida, o sea, nos llevan, cuando estamos pequeños, nos llevan esa parte y se van incorporando todos esos elementos que el mismo medio nos proporciona para hacer todo eso. Y hay una cosa muy importante que es la individualidad. Esa individualidad que nosotros la relacionamos con la parte de la personalidad, ¿verdad? Y además de esa individualidad, quiere decir que sí, de manera general, se establecen dos géneros, masculino y femenino, pero además de eso, hay individualidades. Bueno, en el carácter social, porque somos seres sociales, significa que también tenemos responsabilidades y derechos. Ya lo dijo aquí alguien. Tenemos responsabilidades y derechos. Eso está bien. Y por otra parte también significa que somos ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuándo es que se toma esta categoría de ciudadano? Pues cuando ya tiene su DUI. Y con el DUI, que es un documento de identidad personal, somos identificados, somos reconocidos y además de eso podemos hacer cualquier trámite que requiramos, ¿verdad? Ahora bien, nosotros dentro de esta parte, más bien de la psicología, por supuesto, está interesada en precisamente estudiar esa individualidad o esa parte personal de las personas. Entonces, la sociología estudia la parte social. La biología estudia la parte interna de biológica, física, química, como nosotros vamos desenvolviendo. Entonces la parte de conducta, de personalidad, de actitud, como dice aquí Jonathan. Entonces todos esos elementos son los que nosotros vamos acompañando en ese proceso. Y digo que eso es importante que sepamos nosotros para qué nos va a servir. Y si bien es cierto, hay énfasis en que la psicología de manera general tiene diferentes especialidades. Psicología del trabajo, psicología social, psicología de la educación, la psicología del desarrollo, la psicología organizacional, etc. Hay una diversidad de especialidades, pero lo en común es la persona, o sea, cómo actuamos. Y por otra parte también, cada uno de ustedes a estas alturas de la vida, que tiene cada uno, sabe qué es, cómo funciona, cómo es su autoconcepto, cómo es su autoestima, cómo son sus emociones, ¿verdad? Y, por supuesto, la personalidad. ¿Y por qué, digamos, nosotros tenemos que saber eso? Porque conducir un proceso educativo hay que tomar en cuenta precisamente algunas características que nos obliga realmente a contribuir a ese desarrollo de las personas. Entonces, en primer momento, estamos analizando a la persona como una condición importante que se va generando en esa parte. Muy bien. Vamos a la siguiente palabra, que es realidad, y por favor apúntense. Los que van a participar, levanten la mano. Vamos a ver. No pueden ser los mismos. Hay 93 que pueden participar. Por favor. Muy bien, Karen, Mario, Diana. Vamos a ver, Karen Yulisa tiene la palabra. Realidad. La realidad para mí es el momento que estamos viviendo. Muy bien. Mario, Ernesto. La realidad es una abstracción del medio en la cual designa la existencia real y la efectiva de los seres y cosas. En otras palabras, es un sinónimo de realidad, puede ser la verdad. Entonces, la realidad es todo lo real. Gracias, Mario.
Diana Carolina. La realidad es esta, nuestra vida cotidiana, cómo nos sentimos, lo que hacemos y cómo actuamos en cuanto a la sociedad, con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio. Se refiere a situaciones de relajamiento, etc. Gracias, Diana. Carla María. Carla. La realidad es el contorno en el que nos desenvolvemos día a día. Es como un sinónimo de verdad. La realidad se denomina todo aquello que es efectivo, palpable. Eso. Gracias, Carla. Oscar. Sí, buenos días. Buenos días. Para mí la realidad es el significado de lo que se presenta ante el observador. Por lo tanto, hablando de realidad subjetiva, porque depende de la persona quien esté viendo o la percepción de la persona, puede depender de los conceptos interiores que tenga la persona, de las cosas que puede ver en el mundo físico, ¿verdad? Y está también la realidad objetiva, que esa se habla directamente de las cosas que tienen un lugar, ocupan un espacio en el mundo físico como tal. Gracias, Oscar. Carla María. Ya participé. Baje la mano, porfa. Adriana. Adriana Marcela. Buenos días. Para mí, la realidad es el ambiente en el que está una persona, pero sin embargo pienso que como realidad hay muchas. Por ejemplo, la que vivimos como sociedad y la que vivimos individualmente. Pienso. Gracias, Diana. Ricardo Enrique. Buenos días. Buenos días. Para mí la realidad es todo lo que observamos, ya sea independientemente, conjuntamente, ya sea lo que todos podamos ver, ¿verdad? Que puede ser lo que es la sociedad en sí, cómo está el mundo, o lo que cada individuo puede observar dependiendo de su creencia y todo lo que ellos crean verdadero. Gracias, Ricardo. Fátima, Beatriz. Buenos días, Lick. Buenos días. La realidad es aquello que nos conecta de manera verdadera o cierta. Gracias, Fátima. Florebeli. Buenos días. Buenos días. La realidad para mí es la verdad. Es aquello que realmente existe y que se va desarrollando y que tiene también su propia esencia como su propia acción. Gracias, Flor. Anthony, Josué. Sí, buenos días, licenciada. Mi concepto de la realidad es el siguiente. La realidad es todo lo que nosotros percibimos a nuestro alrededor, en donde nosotros hacemos nuestras actividades diarias. Así como dijeron mis compañeros anteriormente, la realidad puede tener muchas fases. De hecho, puede tener edad, claro que sí, porque hay muchas realidades en donde se dieron historias. Entonces, eso quiere decir que cada ente, en el entorno en el que vive, hace su historia y por ende se convierte en su realidad también. Gracias, Anthony. Bueno, fíjense que la realidad, como alguien decía, este momento es una realidad, ¿verdad? ¿Por qué es una realidad? Tenemos una convocatoria, estamos conversando sobre un tema, estamos en un tiempo, ¿verdad? Específico. Y bueno, entonces hay una serie de elementos que nos une en esta realidad. Es una realidad donde hay un acontecimiento educativo, ¿verdad? Y que este acontecimiento educativo están ustedes, estoy yo y está la tecnología, va acompañando a este proceso y es una realidad. Bien. Otra de las cosas es que mencionan ustedes la verdad. La verdad. Significa que la verdad viene a ser una categoría. Cuando decimos verdad, ¿verdad? O sea, en nuestro lenguaje está la palabra verdad, que sí, verdad, estamos asegurando de algo que existe. Eso significa que esa realidad
que decimos que puede ser una verdad es a partir de lo que yo puedo percibir, más bien ver, lo que puedo palpar, ya lo dijeron ustedes. Y eso significa que también suceden cosas abstractas, ¿verdad? Esas cosas abstractas, nosotros cómo le entendemos o cómo le damos pensamiento a todo eso. Entonces ahí a ustedes mencionan dos categorías, lo subjetivo y lo objetivo, ¿verdad? Entonces la realidad quiere decir que puede tener esas dos categorías. Puede ser subjetiva y puede ser objetiva, ¿verdad? Y ya vean ustedes que en esta materia de psicología estamos abordando situaciones subjetivas y objetivas, ¿verdad? En principio, todo es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Bueno, porque estamos con el pensamiento, con su capacidad de comprensión, su capacidad de entender, su capacidad de estar dispuesto a, en estas 2 horas, estar escuchando, estar participando y por supuesto que es lo que nos permite a nosotros entrar en ese proceso. Y bien, entonces en esta relación, por supuesto, hay cosas subjetivas porque yo no puedo ver lo que están pensando, no lo puedo ver. Pero cuando yo puedo ver algo de ustedes es cuando se manifiesta. ¿Y a través de qué se manifiesta? A través de la conducta. Entonces la conducta, que es una acción, es la forma como nos presentamos y que a través de ello es que nos van conociendo. Eso es bien importante, ¿verdad? Por otra parte, la realidad también tiene 2 componentes, más bien así, la parte social y la parte, podemos decir, natural o medioambiental o lo que existe en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, lo que existe en la naturaleza yo lo puedo tocar, lo puedo palpar. Es eso podemos decir que es una verdad, porque lo veo, lo palpo, etc. Pero sin embargo, la parte social somos nosotros que tenemos subjetividades y que nos volvemos objetivos en la medida que nuestras acciones, nuestros discursos son escuchados. Y vean ustedes qué interesante que nosotros en esto que vamos a estudiar, sí vamos a precisamente a poder tener esa capacidad de poder más bien ubicarnos, situarnos, qué nos corresponde hacer precisamente en esa parte en la que nos encontramos. Y que por supuesto que tiene interés. Cuando la primera sesión que tuvimos hablaban de los intereses. Entonces alguien decía, es que a esta asignatura pues, tiene menos interés, ¿verdad? Otra asignatura que esté relacionada a una parte general tiene menos interés y que le va a dar más interés a la parte de especialización. Ahí cuidado, ¿verdad? Porque ambas requieren que las atienda de manera igual, porque es un proceso integrado, no es un proceso desarticulado, porque al final, ¿con quién trabajamos? Con las personas, ¿ok? O sea, ustedes están en una preparación profesional en la que se les requiere que trabajen con las personas. Y trabajar con las personas significa que conozcamos cuál es su historia, cuál es la explicación científica que existe, cómo somos, cómo nos vamos desarrollando, qué dificultades podemos tener, porque también hay dificultades, ¿verdad? Entonces hay una cosa bien interesante, es que aprendemos a manejarnos nosotros. Cuando decimos que aprendemos a manejarnos nosotros, significa que hay de por medio una situación que me permite a mí saber cómo soy, pero también tener una idea con los otros y las otras, ¿verdad? Y sobre todo también porque en el ámbito ya social van a suceder situaciones muy específicas, concretas, en el medio en el cual nos movemos. Eso significa que debemos nosotros estar como muy atentos a ponerle atención a esa parte, porque sí,
se requiere que así suceda, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente concepto que es la individualidad. Por favor, otro bloque de participantes que no sean los mismos. Individualidad. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Kevin. Kevin Alexander, tiene la palabra. La individualidad nos dota de características que nos permiten desarrollarnos y actuar de manera única y propia, formando en nosotros habilidades y fortalezas. Gracias, Kevin. Dagoberto. Sí, buenos días. En lo personal considero que la individualidad, es una característica con la que cualquier individuo se distingue significativamente ante los demás. Esta característica puede ser la forma de ver las cosas, por poner un ejemplo. Sí. Bien, gracias, Dagoberto. Alexandra Abigail. Sí, para mí la individualidad es una característica particular de la personalidad de cada uno de nosotros que nos distingue a los demás. Gracias. Sabi Isis. Sí, creo que hemos coincidido un poquito. Individualidad para mí también es pensar por ti mismo bajo cualquier circunstancia y es lo que lo distingue especialmente de los demás. Y también nos dota y nos da la característica que nos ayuda a desarrollarnos para actuar de manera única y propia. Muy bien. María Inés. Sí, buenos días. Buenos días. La individualidad para mí, ¿verdad? Es como tener criterios personales, una identidad y una personalidad, así para que cada persona genere la diferencia de acuerdo a su modo de pensar, de ser y de actuar. Muy bien. Gracias. Wilber, Humberto. Sí, buenos días. Como dijeron mis compañeros, ¿verdad? La individualidad son aquellas características particulares de cada uno de nosotros como individuos que nos hacen diferentes a los demás, ¿verdad? Podría ser nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y muchas otras cosas que hacemos, ¿verdad? O algunos rasgos muy biológicos de nosotros que nos hacen diferentes a los demás. Gracias, Wilber. Katia Belén. Buenos días. Buenos días. Y son las personas que les gusta trabajar o hacer como la mayor parte de actividades sin ayuda o compañía, es decir, suelen ser independientes. Gracias, Katia. Jessica Marielo. Sí, esta individualidad, al menos para mí, podría ser el hecho de que es aquello que nos hace singulares a los demás. Sabemos de que a raíz de eso es vivir nosotros mismos con nuestra propia esencia como tal y como ya lo decían nuestros compañeros, ¿verdad? El hecho de nuestra manera de pensar, nuestros rasgos físicos, nuestros rasgos biológicos, nuestras acciones, nuestras palabras, todo eso es parte de nuestra propia individualidad y nuestra propia independencia que deberíamos de tener como tal. Gracias. Wilber, ¿ya habías participado? Wilber Humberto. Ok. Sonia Sí, Margarita. Sí. Sonia Margarita. Buenos días. Buenos días. La individualidad para mí es lo que el ser humano realiza o hace por su cuenta. Puede tomarse como, por ejemplo, las acciones diarias que uno realiza o enfocarse en el logro, las metas y los sueños propios y la adquisición de ideas o proyectos que uno mismo tiene. Muy bien. Nelcy, Verónica. Buenos días, según mi criterio, pues la individualidad es como realizar actividades, como lo han dicho anteriormente, personalmente creo que la individualidad va de la mano con la independencia. Muy bien, Nelcy. Brandon, Ismael. Bueno, para mí sería como lo mismo, la individualidad sería como la independencia de una persona, las habilidades que posee cada persona en un área, por así decirlo. Muy bien. William. Buenos días, primero que todo. La individualidad para mí es la capacidad o la oportunidad que tiene cada ser humano de poder ejercer o hacer cualquier acción de manera solitaria. Sí. Gracias, William. Juliana, Andrea.
Buenos días. Para mí la individualidad es una característica, cualidad o estado particular de alguien o algo. Gracias. Sonia Margarita ya había participado. Sonia, Margarita. Sí, perdón, se me olvidó bajar la manita. Está bien, gracias. Bueno, miren, la verdad que la individualidad, como ustedes lo dicen, ¿verdad? Las particularidades que cada uno de nosotros tiene, y esas individualidades corresponden también a esas capacidades y habilidades que se han desarrollado. Además de eso, en la individualidad, alguien decía el pensar, el hacer y el sentir, ¿verdad? El pensar, el hacer y el sentir. Significa entonces que esa forma de pensar y de sentir, el sentir que tiene que ver con las partes de las emociones, pero también tenemos un marco de valores, ¿verdad? Y que ese marco de valores no es algo aislado a nosotros, sino que está incorporado. Además de eso, ese marco de valores es lo que nos permite a nosotros situarnos en un contexto determinado y que por supuesto la educación hace su parte, pero pareciera ser que hay una dificultad, que el tema de valores, muy poco o nada, se trabaja, ¿verdad? Se trabaja. Y eso debe ser una preocupación, porque si bien es cierto, tenemos hay cosas así como muy, muy puntuales. Cuando a ustedes les pedí que dijeran, ¿qué le pide a este grupo de clase? Y ustedes dijeron, ¿qué le gusta más? O más bien, ¿qué le gusta más de una persona? Entonces, quiere decir que ahí decimos y manejamos más cosas de valores y de cosas básicas que se necesitan para establecer entendimientos, y que esos entendimientos no pase porque unos se aprovechan, otros acaparan todas las acciones que se requieren hacer. Entonces, también hay personalidad, la individualidad está vinculada, relacionada con la personalidad. Y hay personalidades complicadísimas, muy complicadas. De lo que debemos, a lo mejor estas personas que son muy complicadas, estén conscientes que necesitan hacer algún tipo de cambio y que ese cambio que requieren pasa por un proceso de concientización que la persona quiere. O puede ser que la persona ni siquiera se dé cuenta, o si la persona se da cuenta, pero le gusta exhibirse, le gusta hacerse sentir ante los demás. Por supuesto que ahí pueden haber algunas patologías, ¿verdad? Que tengamos como personas complicadas, pero eso también, las personas complicadas contaminan el ambiente, ¿verdad? No así la contaminación así como la que sufrimos por los gases y todo lo demás en el medio. También nosotros establecemos espacios donde debe de haber buena armonía, debe de haber entendimiento. Y una buena espacio es la familia. O puede ser que la familia no pueda propiciar ese tipo de situaciones que nosotros estamos requiriendo. Por lo tanto, el espacio de aula, una condición es que haya buen ambiente. Pero si hay un ambiente tóxico o alguien domina el ambiente tóxico, y que eso puede ser bien por los estudiantes o bien por el profesor o la profesora, entonces eso se vuelve todavía más complicado. Pero la diferencia está de que hay maneras que se puede hacer algo en el sentido de denuncia, se puede hacer reclamos, etcétera, aunque casi siempre cuando sucede este tipo de cosas, puede ser de que no se tenga desventaja, ¿verdad? Porque la persona que lo hace se puede sentir amenazada, y en ese sentido, pues, se ocasionan otro tipo de problemas. Pero bien, si lo más próximo a nosotros nos está ocasionando demasiado ambiente tóxico, pues hay que pensar, hay que reflexionar y alejarse un poquito de eso, pero no actuar de la misma manera, de
digamos, mostrar superioridad, minimizar a las personas. El bullying, que es una cosa terrible que tenemos incorporado en cómo nosotros nos referimos a las personas, y muchas veces los adultos, padres o madres de familia, hacen bullying en la familia, y entonces eso sí complica las cosas. Pero deben de saber que eso, perdón, no debe de suceder, porque precisamente hace de que las cosas se vuelvan todavía mucho más complicadas. Como digo, entonces, ¿verdad? Hay que tener presente estos tres conceptos, porque de hecho la psicología de la educación, la misma psicología de manera general, se va a tratar precisamente el estudio. Voy a puntualizar algunas cosas muy importantes que se están refiriendo a esta parte, ¿verdad? De lo que estamos analizando, en el sentido de que cómo nosotros vamos a entender esa parte de la psicología, ¿verdad? Ya decía que es una parte inicial que requerimos, y digo también de que de manera global vamos a analizar algunos aspectos previos para entrar en detalles a lo que es la psicología de la educación, o la psicología de la educación. En otras dicen psicopedagogía, ¿verdad? Pero en este caso, previo a esto, sí es necesario como hacer un preámbulo a qué se dedica la parte de la psicología. Pero fíjense que cuando estábamos estudiando la pedagogía, ustedes saben que cuando surge el movimiento de la nueva escuela, la psicología es fundamental en el sentido de que eso hace a que cambie, digamos, la forma de cómo ver al niño o la niña, o establecer una diferencia, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ahora bien, en el campo de la psicología, por supuesto, hay interés en estos aspectos, en estos conceptos, como es en el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y las emociones, ¿verdad? Entonces, todos estos conceptos son parte de nuestra estructura física, cognitiva, y que nosotros a través de ello es que vamos desarrollándonos, y es lo que nos permite también avanzar en esa parte. Entonces, fíjense bien que, por ejemplo, el tema del aprendizaje, hay una unidad específica que lo vamos a estudiar, y que dentro del aprendizaje vamos a ver la otra categoría de la memoria, el lenguaje. Tanto la memoria y el lenguaje son dos aspectos que nos permiten a nosotros ir de manera simultánea, ¿verdad? Y para ello, pues, el estado psíquico de las personas debe estar en condiciones para que esto se pueda dar. Muchas veces los niños tienen algún tipo de retraso en el tema del lenguaje, ¿verdad? Ya sea porque tienen alguna dificultad, o porque él no tiene con quién socializar, o hay muchos adultos en su casa. Entonces, si hay muchos adultos en su casa, o bien es para adelantar o para retrasar, o en el sentido de que también el padre y la madre son los más próximos a él, y debe estar atento a todos aquellos acontecimientos que están en su entorno. Pero bien, entonces significa que tanto el aprendizaje, la memoria y el lenguaje está relacionado con el pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento, ¿qué es eso? El pensamiento son esas capacidades cognitivas que está determinado con el desarrollo del cerebro. Sí es importante que en este análisis que estamos haciendo, estudiar algunas cosas básicas sobre lo que es el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, precisamente, estamos hablando de todos estos aspectos, cómo se da la parte de la memoria, el lenguaje y el pensamiento, y también las emociones, ¿verdad? Fíjense que si ustedes han leído, han revisado, y cuando dicen qué es la psicología, entonces muchas veces la parte de la psicología la relacionan con el alma, ¿verdad? Pero realmente el alma no existe, lo que existen son las emociones. Pero históricamente se hablaba de esa manera del alma. Y bueno, pues, y el concepto no ha desaparecido, porque en el ámbito religioso eso es muy fuerte, la categoría del alma, pero realmente, hablando en términos científicos, las emociones.
Entonces vean ustedes por qué nosotros necesitamos conocer cómo funciona el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y las emociones. Entonces, eso porque es lo que determina las actuaciones, eso de que decían ustedes, el pensar, el sentir y el actuar. ¿Verdad? Entonces, el pensar, el sentir y el actuar es una de las cosas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta precisamente cómo son nuestras actuaciones. Y lo otro importante es que esto funciona dependiendo la edad evolutiva. Significa que hay un proceso de gestación. En ese proceso de gestación, que es la constitución completa de la persona, del niño, de la niña, y que esté en condiciones, porque la mamá, oigan, la mamá ha tenido las condiciones necesarias para que este niño también sea fuerte, valiente y todo lo que ustedes quieran. Pero si la mamá sufre maltrato, no come, la humilla y todo lo que ustedes puedan imaginarse, eso también el niño lo percibe y lo incorpora. Y eso es algo que le afecta cuando él ya es una persona que está en pleno desarrollo y que ese antecedente de la madre y esa conexión con él le afectó en algún momento. Entonces, la madre tiene que tener condiciones, una estabilidad emocional, tiene que estar alimentada, no tiene que estar peleando, ¿verdad? No tiene que estar en espacios conflictivos. Entonces, para que eso suceda. Y la madre también le transmite información al niño, no solamente del alimento. El niño escucha, el niño ve, el niño pues, o la niña percibe todo a través de la madre. Entonces, cuando ellas están embarazadas, muchas veces las personas más cercanas a ellos, el niño va identificando voces y cuando este niño nace, él siente una gran alegría cuando ve a estas personas y es porque ha tenido ese contacto. Igualmente, el niño duerme, el niño juega adentro y además de eso, los estímulos como es música, tranquilidad y paz, a través de la madre se lo va transmitiendo. Pues ya verán ustedes si la madre es alcohólica, si la madre consume drogas, si la madre es muy conflictiva, pues eso también se lo está transmitiendo a su hijo y eso posiblemente pueda tener algún tipo de afectaciones posterior cuando él ya sea una persona que está en pleno desarrollo. Entonces vean qué interesante es que tengamos este punto de partida para que veamos cómo somos de manera integral y cómo a través de ello pues ustedes puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Que estos procesos son así. Bueno, entonces lo otro es, se me olvidaba, por ejemplo, ¿verdad? El tema de los idiomas. Es que el tema de los idiomas tiene que ver con el lenguaje y está acá, el lenguaje. Por supuesto, ¿verdad? Alguien que está en interacción en diversos lenguajes, para el niño es más fácil, porque lo puede asimilar de manera simultánea. Pero en el caso de ustedes, que si no han tenido una oportunidad previa, hacen procesos adicionales y esfuerzos muy grandes para poder desarrollar. Y lo pueden lograr, siempre y cuando tengan muy ordenado su espacio para dedicarse a cosas intensivas, ¿verdad? O puede haber que hayan complementos que ustedes utilicen para hacer eso. Entonces vean ustedes que sí es importante conocer cómo funcionamos. Ahora bien, la psicología como tal que estudia, ¿verdad? Por la persona. Por eso es que estos conceptos que hablábamos inicialmente, la persona, la realidad y la individualidad, puede hacer que quedaron otros elementos fuera. Pero digamos que en esta explicación que estamos dando está la conducta, está el funcionamiento mental, está la memoria, el lenguaje y la atención y el sistema nervioso, lo que ya está adelantando. Significa que la psicología precisamente va a darnos información, estudio científico de cómo funciona todo esto. Por supuesto que el tema de conducta es la forma de cómo nosotros nos presentamos, actuamos, y que eso es un referente en el cual nos basamos para poder decir qué es lo que queremos modificar
¿Qué es lo que queremos incorporar, verdad? Y cómo lo vamos a hacer. Por supuesto que la conducta va a ser como el primer elemento que se pone en la historia, ¿verdad? De cómo funciona. Entonces, a partir de ello, también hay escuelas psicológicas que se van a centrar específicamente en el tema de conducta. Igualmente, el funcionamiento mental, ¿verdad? Entonces, el funcionamiento mental, cuando nos referimos a aquella categoría de lo cognitivo, o sea, lo interno, cómo es que funciona. Y por supuesto que aquí surge otra escuela cognitiva que explica cómo funcionamos, aunque en algún momento pues estas dos tienen relación, cómo es que se van interrelacionando, porque no podemos decir que solo conducta existe o que solo funcionamiento mental existe. No, es que somos una integralidad de aspectos en los cuales lo incorporamos nosotros como personas. Y por supuesto la memoria y lenguaje y la atención, que son procesos psíquicos, ¿vea? En el sentido de que la atención es un estado en el cual nos encontramos en un acto específico. En este momento yo no puedo asegurar que estoy viendo su atención, porque puede ser que esté haciendo diferentes actividades, pero su atención significa que no es algo permanente. La atención está en aquellas cosas que pueda tener un interés o de inmediato me desconecto, así decimos, ¿verdad? No de la tecnología, sino que de mi pensamiento. Entonces, eso, el tema de atención, no crean ustedes que es tan fácil, porque en los niños chiquitos puede decir, ¿cuánto dura la atención de un niño? Puede durar 2 o 3 minutos, ¿verdad? Pero la de nosotros, ¿cuánto puede durar? Puede durar 10, 15 minutos, dependiendo cuáles son las dinámicas o cuáles son los procesos por los cuales nosotros hacemos esfuerzo para el tema de la atención, ¿verdad? Por supuesto que si hay atención, entonces empieza a funcionar la memoria y el lenguaje como algo interno en nosotros y que definitivamente eso hace. Y está el sistema nervioso, ¿verdad? Porque el sistema nervioso es el que hace precisamente esa acción. Es el que controla de manera general todo nuestro organismo y que precisamente debe de estar en condiciones para que eso pueda funcionar. Cuando digo que pueda funcionar es que alimentación, estado emocional, oportunidades, ¿verdad? Valores. O sea, hay una serie de cosas que el sistema nervioso necesita para que se esté muy bien. Cuando me refiero al tema de alimentación es porque sé que ahorita ustedes están en su casa, los atienden, les dan la comida o hacen comida, toman agua, se nutren, se cuidan, ¿verdad? Esa es parte de cómo nosotros nos cuidamos y eso nos da una condición saludable para poder continuar con todo ese proceso en el cual nosotros nos podemos encontrar. Y repito, ¿verdad? Que el tema de la psicología precisamente está interesado en este estudio. Ahora bien, cuando se habla de la definición de la psicología, precisamente dice que es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Porque históricamente, bueno, si ustedes recuerdan, Aristóteles, Platón, empezaban a hablar ya de las emociones, pero no era que la psicología existía como tal y existía con ese nombre, pero sí ellos empezaron a plantear esa categoría del alma. También lo del temperamento, el carácter, todo eso ya se empezaba a plantear. Como ciencia, acuérdense que hay un punto de partida cuando llegamos a un proceso de la evolución de las sociedades. Después, cuando surge aquella categoría del humanismo, el renacimiento, ¿verdad? Cuando la ciencia toma su mayor auge. Y por supuesto que la ciencia va a estar determinada precisamente por los niveles de investigación. Entonces, la investigación es un instrumento por el cual todas las ciencias se van desarrollando. Y también porque cuando estamos hablando de la ciencia, se habla del método científico, ¿verdad? Ya en algún momento hemos mencionado lo que es el método científico, pero no se preocupen ahora porque cuando lleven investigación van a estudiar el método científico, que utilizan las ciencias para precisamente ver cómo es que va evolucionando. Entonces, cuando todas las disciplinas humanísticas, en este caso la pedagogía, la psicología, se va enrumbando dentro de lo que es la parte de la investigación, entonces va, digamos, incorporando
precisamente todo eso. Y dos cosas que estudia, la conducta y los procesos mentales, en principio, ¿verdad? Pero tiene un listado a qué se dedica actualmente todos sus estudios, ya decía, y se van especializando. La psicología social, la psicología del trabajo, la psicología, que diga, organizacional, etcétera. Entonces, significa que va teniendo todas esas especializaciones porque va, digamos, centrándose en dar respuestas a todas aquellas necesidades que ayuden a llevar procesos, a trabajar con las personas, cómo podemos llevar a unos niveles óptimos el desarrollo psicológico de las personas. Entonces, eso es una de las cosas importantes que tiene cuando definimos lo que es la psicología. Y bueno, pues los fundadores, y aquí aparece John Watson, que también ustedes lo revisaron un poco, lo analizamos en pedagogía, que es el fundador precisamente de cómo ya como ciencia va tomando forma la parte de la psicología. Por supuesto que por ser primero, a ellos lo que les interesaba era la conducta, ¿verdad? La conducta. Conducta observable, lo estímulo-respuesta, la experimentación, la observación, la conducta de los animales, lo simple, lo simple o lo complejo. Entonces, aquí lo que es la conducta observable, porque cuando hablamos del comportamiento, nuestras acciones ya es lo que se puede ver, eso es nuestro comportamiento y es nuestra conducta. Por lo tanto, es la primera categoría que se plantea que es importante en los ambientes educativos darle esa formación, esa orientación, y precisamente es eso lo que va a ir determinando, lo que se va a ir modificando y lo que le vamos a dar seguimiento. Y viene la otra categoría, estímulo-respuesta, ¿verdad? Estímulo-respuesta. Quiere decir que para que yo pueda observar la conducta, debe de haber un estímulo y una respuesta. Por supuesto que este estímulo y esta respuesta va a estar en función sobre todo aquello que yo quiero modificar y genero condiciones para que se pueda modificar. Ya en el ámbito educativo se dice, se planifica, se organiza cómo se va a llevar ese proceso de modificación en los diferentes niveles educativos, ¿verdad? Entonces esto se vuelve fundamental en el sentido de que vamos a hablar de una psicología conductista. La psicología conductista porque le interesa el tema de la conducta. Y por ejemplo, ahorita ustedes han hecho un ejercicio muy bonito. Hagan los grupos. Y ya me estaba revisando el WhatsApp, decía, necesitamos 3 integrantes que sean responsables, ¿ah? Que sean dedicados. Pero una cosa que aquí me llama la atención es lo siguiente. Están poniendo a disposición quienes no tienen grupo. Y yo esperaría que al final de la clase todos tengan grupo, ¿verdad? Porque han propiciado los diferentes compañeros, compañeras, a estar preguntando quiénes quieren, dónde faltan, etc. Entonces, que no venga a decir alguien que no les ha aceptado, porque cuando aquí hay una disposición, ya lo tengo, ¿verdad? Pero sí me gusta ese que dice, otra pregunta, ¿algún grupo que tenga espacio? Aquí, y le dan una respuesta aquí. ¿Quiénes no tienen a un grupo aún? Y entonces quiere decir que aquí habla alguien muy importante y dice, aquí yo y con un ciclo de experiencia. ¿Ah? Muy bonito, ¿va? O sea que no es alguien con el que van a perder el tiempo, ¿verdad? Pero eso, aunque ustedes acá no se miran, pero hay un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Todas las respuestas que se van generando en el WhatsApp que ustedes tienen ahí y cómo ese comportamiento, aunque no lo vemos, pero se está escribiendo y a través de ahí nos damos cuenta sobre eso. ¿Cuál ha sido el estímulo? Es hacer grupo. ¿Y cuál es la respuesta? Todo lo que se ha generado a partir de eso. Entonces vean ustedes que constantemente nosotros hacemos uso sobre esas actuaciones
del comportamiento, por supuesto, la conducta está acompañada también en un marco de valores. En un marco de valores porque pues, exigimos responsabilidad, sinceridad, disposición, ¿verdad? No aprovecharse de eso y que me hagan todos el trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que no se vale es que en algún momento podamos tener una actitud de víctima. Nadie me quiere, yo dije que estaba aquí, nadie me quiso, etcétera. Vea cuando, digamos, esa es una tendencia de exclusión que algunas veces nosotros mismos generamos. Y eso, pues, no es muy bueno, ¿verdad? Que hagamos ese tipo de prácticas sobre eso. Bueno, entonces, en esta parte, cuando se inicia, y hablábamos que tiene un carácter de ciencia, y yo les decía, miren, es que el carácter de ciencia es cuando se va a aplicar el estímulo, perdón, la ciencia, el método científico, y que a través del método científico se va a dar experimentación y la observación, ¿verdad? Y estos estudios iniciaron con animales, si ustedes se acuerdan, la caja de Skinner, lo de Pavlov, lo que es la salivación del perro, las palomas, los gatos, cómo a través de ellos se hicieron, digamos, esos experimentos porque eran de la idea de que podían, digamos, ver, hacer estudios simples para llegar a algo más complejo, ¿verdad? Entonces, claro, esto de lo simple a lo complejo, lo simple, se empezó a experimentar con animales para ver ciertas asociaciones y principalmente a lo que se refiere a la parte de estímulo y qué tipo de respuestas se buscaban, ¿verdad? Y que pudieran ser aplicables a las personas, pero que eso ya era un nivel más complejo. Bueno, entonces, a partir de ello, fíjense, cuando hablamos de los modelos educativos, cuando hablamos del modelo pedagógico, precisamente uno de los elementos fundamentales es el enfoque psicológico. Si bien es cierto, este fue de los primeros y ha perdurado, se ha modificado y creo que todavía existe en el ambiente en el cual nosotros nos vamos desarrollando. Y esa es una de las cosas que precisamente debemos ir considerando. Ahora bien, siempre en esta parte, ¿verdad? En el ámbito científico de la psicología, ¿qué busca? Bueno, busca hacer una descripción, una explicación, pero además predicción, control y asesoría. Esto puede decir, ¿y para qué sirve la psicología? Porque a través de ella somos capaces nosotros de hacer descripción. ¿Descripción de qué? De las personas. Cómo actúan, cómo funcionan, qué limitantes tienen. No le voy a decir yo, ¿y usted qué limitante tiene? No, no puedo. Yo observo a la persona y puedo identificar con el conocimiento que tengo qué limitaciones puede tener en términos de aprendizaje, en términos de habilidades sociales, en términos de las emociones. Así puedo ver. Pero también una forma de explicación sobre esos diferentes acontecimientos que se pueden dar y que esa explicación que yo puedo dar sobre eso, más bien cuando decimos la predicción, voy como proyectando situaciones en las cuales me plantean un desafío, me plantean una meta, cómo es que debo hacerlo. Y viene la parte del control. Fíjense que ustedes habrán preguntado, ¿y por qué existen los parciales? ¿Y por qué existen los quiz? ¿Por qué existen los laboratorios? ¿Por qué existe todo eso? Entonces aquí esta es una explicación del control. El control es verificar. El control es calificar. El control es si cumple o no cumple los requisitos mínimos que se piden para que pueda ser apto o no apto, ¿verdad? Entonces el control es una parte muy estructural en que en la parte de las personas, no solo las personas, siempre en el ámbito de las personas, pero los procesos, cómo se pueden ir verificando. Entonces, cuando ustedes piensan en la evaluación, vean ustedes que en esta explicación de la psicología hay que dar, ¿qué les digo? Evidencia
de que realmente se ha cumplido, haga, digamos, todo lo que se le ha pedido o no cumplió. Esa es una de las cosas. Y está esta palabra de la asesoría. La asesoría, porque fíjense que la psicología es capaz de ejercer una parte de consejería. Consejería. Consejería familiar, consejería educativa, consejería, qué problemas, conflictos, etc. Entonces quiere decir que la psicología también prepara profesionales que puedan ejercer esa parte, ¿verdad? Pero fíjense que lamentablemente en los centros educativos se demanda mucho de la asesoría psicológica, pero los profesionales son pocos. Y además, si las centros educativos pudiesen tener un equipo más completo, profesores, trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos, entonces podemos tener otra presentación o otros resultados en términos educativos. Pero la asesoría psicológica se incorpora en todos los niveles laborales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan saber cómo es la persona, qué pretende la persona, o identificar que esta persona es demasiado problemática y que por lo tanto no puede ser una opción. Precisamente la parte de la psicología se va a dedicar precisamente a todos esos elementos. Ahora bien, otro de los elementos, o más bien otro enfoque, cuando estamos planteando esto es la perspectiva cognitiva, que era la otra parte, donde se interesan ya más estudiar lo que es lo interno, el sistema nervioso, y cómo también se va, digamos, haciendo toda esa parte, ¿verdad? Bien, entonces quiere decir que cuando esta perspectiva cognitiva habla sobre el rechazo al modelo de estímulo-respuesta, el crecimiento del razonamiento, estudio de la base fisiológica de la memoria, estudia procesos y estructuras y funciones mentales. Entonces, este es otro nuevo planteamiento que va surgiendo en la medida que nosotros vamos viendo cómo funcionamos. Y además de eso, esta nueva parte de lo interno, el modelo de estímulo-respuesta, que es la parte del enfoque conductista, pero entonces la perspectiva cognitiva manifiesta un interés por estudiar más cómo es que razonamos, cómo es que tomamos decisiones y cómo también hay una explicación biológica, fisiológica de cómo funciona el sistema nervioso y cómo se estudia a partir de ello los procesos que se generan, los procesos de abstracción, los procesos de asimilación, los procesos de desarrollo de habilidades, ¿verdad? Entonces, este es otro enfoque y que también lo adelantamos en pedagogía, cómo se iba generando. Bien, ahora bien, esta es otra perspectiva humanística, otro enfoque que también lo vimos. Entonces, una de las cosas importantes que plantea es, por ejemplo, el existir, el ser humano y se extienda al desarrollo al máximo. O sea que de la parte humanística hay una forma más global de que, si bien es cierto, hay que, no solamente se centra en lo conducta o solo en lo cognitivo, sino que tiene que ser otra forma integradora, ¿verdad? Porque existe la persona se debe desarrollar plenamente y como ser humano, como alguien decía, ¿verdad? Tiene derechos y tiene deberes. Eso es una de las cosas muy importantes dentro de la perspectiva humanística. Por supuesto que aquí habrán que analizar otros elementos para poderla entender muy bien. Bueno, ahora bien, ¿cuál sería el objeto de estudio de la psicología de manera general? De todo lo que hemos estado hablando y previo a haber participado en estos tres conceptos. Una es cualidad de ser sujeto activo de su experiencia, dominar su propia conducta, lograr representación de sí mismo. Vean qué interesante es. O sea que yo sé que todo este grupo son adultos, por lo tanto deben de saber que desde la parte de la psicología que busca eso,
aunque no han estudiado psicología, pero han pasado por un proceso educativo y que los procesos educativos precisamente nos llevan a este plano, ¿va? O sea, de que sí somos sujetos, ¿verdad?, activos, acumulamos experiencias en todos los niveles y que esa experiencia social, familiar, educativa, laboral, si algunos ya trabajan, entonces, o son padres o son madres, entonces eso es una experiencia que la va acumulando. Y lo otro es dominar su propia conducta, ¿verdad? Dominar, o sea, deben de conocer cómo son, quiénes son. Y lo otro importante es lograr representaciones de sí mismos. Todos estamos claros que tenemos una forma, una presentación, pero a veces hay situaciones bastante complicadas en el sentido que esto puede generar desconfianza de uno mismo. Si es elegante, si es bonito, si es feo, si es gordo, si es flaco, etcétera. De color de piel, aunque aquí no tenemos ese problema. Pero, o condición social, económica, eso puede generarnos a nosotros muchas dificultades. Pero deben de recordar una cosa, están en un proceso educativo y como tal deben de saber cómo lograr representaciones de sí mismo en óptimas condiciones. O sea, creer, no lo que les dicen que deban de hacer o que la sociedad que me dice que tenga que hacer. No, o sea, yo debo en principio saber quién soy, cómo soy y qué es lo que quiero. Por supuesto que no se va a imponer ante los demás, ¿va? No va a decir, bueno, es que eso es lo que yo quiero y se acaba todo el asunto. Bueno, entonces fíjense que esta es una parte introductoria que la vamos a complementar con otra fuente de lectura que vamos a hacer precisamente para que ustedes puedan ir entendiendo todo eso en este proceso. Beatriz del Carmen, ¿tiene alguna duda? Beatriz. No, licenciada. No. Es que aquí está su mano levantada. Entonces, Sonia, dígame. Perdón. Bueno. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a la conducta. Sí, Margarita, dígame. ¿La personalidad define la conducta o la conducta define la personalidad? Es que fíjese que hay dos cosas, ¿verdad? La personalidad como tal es una constitución de manera general, ¿verdad? Mi personalidad me lleva a acciones y las acciones son las conductas, ¿verdad? Significa entonces que yo muestro ante los demás. Si yo quiero que me conozcan, me van a conocer a través de mi conducta. Por lo tanto, en principio, lo de la personalidad no se ve, pero cuando ella se acciona, se ve. Entonces quiere decir que están relacionadas, pero que lo que le va a determinar a usted, o la van a ver a usted, o la van a entender a usted, va a ser a través de la conducta. Que igualmente en los grupos, pues es así, ¿verdad? Bien. ¿Algo otra duda? ¿Algo otra duda? ¿No? Bueno, como digo, vamos a continuar, pero voy ahorita a revisar cómo está la parte de los grupos para ver si ya está completo, ¿verdad? Sí me gustaría que esté completo. Los grupos, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver el grupo de Dagoberto. 2, 4, 6, en fin. Dagoberto, coordinador. Nabil Eduardo. Nabil, por favor, digan si están, ¿verdad? Nabil Eduardo. Licenciada, disculpe. Sí, dígame. Bueno, de nuestro grupo únicamente estamos compuestos por 8, porque ya no se encontró a nadie más, entonces. Está bien, Dago, no pasa nada. Okay. Vale. Nabil Eduardo. Sí. Anthony Josué Durán. Sí, aquí estoy. Ludwig Alexander. Ludwig. Presente. Camila Alexandra. Presente. Pérez. Alexandra Abigail. Presente. Yogeisis Samantha. Presente. Daniela de Los Ángeles Asensio. Presente. Muy bien, vamos a ver.
Vamos a ver, grupo de Carla Adriana Marcela González. Presente. Henry Alexander Pineda. Presente. Raquel Saraí Peña. Presente. Carla María Rivera. Presente. William Alexander Comayagua. Presente. Enrique Antonio Contreras. Enrique. Presente. Mario Ernesto Alvarado. Presente. Adriana Sofía Asensio. Presente. Jennifer Alexandra. Presente. Bien. Grupo de Kevin, Norelvi, Noemí Alberto. Presente. Wendy Maribel Alfaro. Presente. Linda Cheribel Cañas. Presente. Fátima Beatriz González. Presente. José Nextalí Alvarado. José Vicente. Presente. Perdón. José Jimmy Ernesto Rodríguez. Presente. Zulma Stephanie. Presente. Y Kevin Ronaldo. Presente. Muy bien. Selena Abigail, el grupo de Selena. Diana Stephanie Cortés Lozano. Presente. Henry Ricardo Girón. Presente. Kevin Alexander Nuila. Presente. Boris Alexander Ventura. Presente. Amy Noemí Vázquez. Presente. Gabriela Yamilet Castellanos. Presente. Ed Misael García. Presente. Brandon Ismael Delgado. Presente. Y coordinadora Selena Abigail Torres. Presente. Ana Margarita. Sadi Isis Emperatriz. Presente. Flor Evelyn Alvarado. Presente. Merlin Lourdes Barrera. Presente. Sandra Guadalupe López. Yulisa Alexandra. Wendy Lizeth Alfaro. Presente. Alison Maciel Enríquez. Alison Lourdes Barrera. Presente. Ana Margarita Arias, que es la administradora, pero ¿es la coordinadora o la administradora, Ana Margarita? Lo corrijo ahorita, licenciada. Vaya. Bien. Grupo de Rolando. Jocelyn Elena Rosales. Presente. Juliana Andrea Domínguez. Presente. Rolando Anselmo. Presente. Nelcy Verónica Morales. Presente. Catherine Esmeralda Chávez. Josefine Mariana Jovel. Presente. Karen Yulisa Rodríguez. Presente. Jonathan Alexander. Presente. Y Tania Abigail. Y coordinadora Jocelyn. Presente. Bien. Grupo de Julio Ariel Munguía González. Coordinador. Entiendo que es el coordinador porque está en rojo, ¿verdad? Sí, Julio. sí, así es. Presente. Bueno, Sí. Diego Alexander Jiménez. Presente. Ingrid Yamilet Castellano. Presente. Carlos Daniel Martínez. Presente. Diana Michelle Serrano. Presente. Mario Samuel Acevedo. Presente. Maribel del Carmen Ramírez. Presente. René Alexander Oriana. Presente. Alexandra Yarmidet Amaya. Presente. Bien, Julio Ariel. Mariela Lizeth Flores Hernández. Presente. Ricardo Enrique Pérez Martínez. Presente.
Mariana de Jesús Rivera, Leiva Rivera. Presente. Cecilia Antonia Castro. Presente. Catherine Paola Escobar. Presente. Bexy Alexandra Martínez. Presente. Sonia Margarita Guillón. Presente. Ivania Yasmín Rodríguez. Génesis Gabriela Molina. Presente. Bien. Blanca Cecia Franco Escobar. Presente. En algunos no me han puesto quién es un coordinador. Creo que el anterior grupo no decía quién era el coordinador o coordinadora, ni este tampoco no tiene. Xiomara Guadalupe Rivas Melara. Steven Alexander Cárcamo. Presente. Brenda Alicia Martínez. Presente. Ashley Alison Cubías. Michelle Alejandra Barahona. Presente. Fátima Cristabel Cruz. Presente. Jessica Marielo Cubías. Diana Carolina Valladares. Presente. Bien. También este grupo no tiene quién es el coordinador. Mariana Alexia Cañas. Presente. Jason Daniel López Vega. Presente. Stephanie Anaí Flores. Presente. Katia Presente. Belén Muñoz. Presente. Manuel Alejandro Campos. Presente. Juan Carlos Palacios. Presente. Kimberly Lisbeth Garmendia. Presente. María Inés Barahona. Presente. Andrea Michelle Sosa Roque. Presente. Bueno, la pregunta sería, ¿todos están en grupo? ¿Beatriz del Carmen no tiene grupo? No, licenciada, yo no tengo grupo aún. ¿Y por qué, Beatriz, si ella abrieron el WhatsApp para que se incorporaran? Sí, ya estaban completos. Pues no, algunos tienen 8. Bueno, por favor, ¿pueden agregar a Beatriz al grupo que tiene menos? ¿Quién más no tiene? Vaya, por favor, no me digan que no tienen grupo. Ya sé que Beatriz no tiene. Vamos a ver, quiero ver. ¿Qué grupo tiene 8? El mío, licenciada. Vaya, ¿puede agregar a Beatriz? Perfecto, con gusto. Vaya. Que me escriba al privado. Sí. ¿Ya escuchó? Sí, Beatriz, licenciada. vaya, por Sí. favor. Vaya, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Algunos decían de que no tienen coordinador. Entonces, vaya, por favor, hoy voy a asignar los números. Voy a asignar los números de los grupos. Y me gustaría que lo agregaran como respuesta. O más bien, vamos a ver. Sí, lo agregan, por favor, el que voy asignando. Grupo 1, Dagoberto. Primero quiero ver cuántos hay. Quiero ver. Serían Grupo 1, Dagoberto. Grupo 2, Carla María. Grupo 3, Kevin Ronaldo. Grupo 4, Selena Abigail. Grupo 5, Ana Margarita Arias. Bien, hasta ahí. El grupo 1, 2, 3, 4 y 5 estarán en la sesión presencial el 10 de agosto, ¿verdad? Y pendiente el conocimiento previo que voy a enviar.
Para la siguiente, vamos a ver. Rolando Erzelmo, grupo 6. Julio Ariel 7. Génesis 8. Diana 9. Andrea 10. Y Clelia 11. 9, 10, 11. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces, como decía, así nos vamos a entender, ¿verdad? Para la presencialidad. Fíjense que el número de aula lo tienen ahí en su inscripción. ¿Qué aula les toca? ¿Puede buscar a alguien qué aula tienen asignada? Ya le digo, licenciada, permítame. Está bien, Dagoberto. Licenciada, y el segundo bloque, ¿cuál sería la fecha correspondiente? 17 de agosto. Pero digo que el 10, los del 17 están virtual. O sea, no es que no van a recibir la clase. Yo decía de que la clase siempre va a ser virtual, con presencialidad combinada. Licenciada, dice que B3132. ¿Cómo? ¿B? Permítame, le voy a presentar porque... No Va, sé, está bien. Por favor. Voy a dejar yo de presentar. por favor. Vaya. Ahí está. Vamos a ver. Esta es la que nos corresponde a nosotros. Ay, hombre. B, dice 2B. Lo voy a anotar. Entonces, miren, nos toca allá abajo creo que nos toca en el ESMA. ¿Saben cuál es el ESMA? Sí. Vaya, entonces ahí, ¿ya han estado ahí ustedes? 2B. Ahí es la participación de una dramatización de expresión. Vaya. ¿Y por qué le han puesto? Y entonces tenemos 2 aulas, porque estamos sí, en el son 2B, 2 aulas. y luego estamos en la 3. No. 3. Licenciada, según entiendo, bueno, aquí dice, este es el nombre de la materia y el grupo teórico, porque al momento de inscripción decía teórico 2, entonces ya el aula creo que tiene que ver acá, B3132. B331. Entonces nos toca ahí abajo. Bueno, y si no, yo voy a preguntar yo soy yo la que no me ubico. No sé, han cambiado las nomenclaturas. Bueno, entonces, en principio, yo voy a averiguar esto y yo les digo, vamos a ver en el ESMA, ya sí en esa convocatoria. ¿Verdad? Sí, perfecto, ahí nos confirmen en el grupo de WhatsApp. Vaya, está bien. Vuelvo a decir, el 10 de agosto, grupo 1, 2, 3, 4, 5, los demás virtual. Y el día 17, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 grupos van a estar, ¿verdad? En ese orden. ¿Qué más les quería decir? ¿Qué más? Bueno, entonces creo que allí terminamos. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? ¿No? Pues pasen una feliz día. Nos veremos y buenas felices vacaciones. Ni tan felices porque van a trabajar. ¿Pendientes? Feliz día. Feliz día, Rolando. Gracias igualmente, Liz. Gracias. Feliz día. También. Feliz día igualmente. Feliz día.